que tenemos mucha situación de expresarnos a través de memorias gráficas, que significa gráfico más literal. Entonces todas son unas historietas, todos son unas situaciones de gráfico con la parte de leyendas, que tiene un orden y una expresión gráfica que tenga que hacerse por cada cosa. Estos gráficos podrán ser hechos de distintas formas, ¿no? A través de fotografías, a través de mano alzada, a través de dibujos, croquis, lo que corresponda conveniente para que me puedan entender la idea, ¿no? Entonces, esa forma vamos un poco a realizar nuestro trabajo en sí mismo. Bueno, entonces tenemos las dos tareas pendientes, la metodología, explicación de la metodología y la definición de la parte de las temáticas. ¿Qué más puedo un poco marcar referente a esto? El tema del banco de proyectos, que es lo que nos va a decidir un poco en este caso, en mi apariencia, si estoy teniendo ahorita 20 alumnos, en mi apariencia ahorita están participando casi 28, pero de los 28 hay en cierta manera hay muchos que están con el tema de adición y muchos están en el tema de casos especiales. Entonces, esa certeza de inscripción yo no la tengo, la tiene Paola conjuntamente con otros docentes que están calibrando en forma homogénea su inscripción, ¿no? Entonces, para que podamos un poco ver en ese aspecto. Entonces, lógicamente yo voy aceptando lo que ellos me indican en función a esa forma equilibrada de inscripciones en todos los docentes. Entonces, eso no lo puedo poner a ojo cerrado. Bueno, técnica especial y bueno, en otros momentos sí lo hice porque no eran tantos alumnos como ahora. Entonces, había casos especiales, 3, 4, 5, y yo tenía la capacidad de tener el número, de cierta manera, yo llegaba a los 20, entonces ahí ayudaba a los chicos en ese momento para que ya de una vez concreten su inscripción, ayudaba inclusive a analizar qué materias debía, hablaba con la coordinadora, etcétera, etcétera, y tratamos lo posible de solucionarlo. Pero hoy en día no tengo esa capacidad de aceptación por el número de alumnos que hay. Entonces es un problema ya de la dirección de carrera, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco a ver, como habíamos arrancado anoche, les expliqué un poquito el tema de algunas temáticas en su momento planteadas. Prefiero yo hacerlo un poco para mañana, tal vez voy a ver algún trabajo para verlo, en cierta manera, ahora de la noche para aprovechar un poco el tiempo y entrar un poco a meterse ya en lo que viene a ser el desarrollo del proyecto 1. Tengo algunas entregas yo de proyecto 1, vamos un poco a revisarlo. Ahorita voy a subir alguna y vamos un poco a revisar cómo es el enfoque en cierta manera del tema habitacional. Del tema metodológico, digo. Entonces, me voy a tratar de buscar un archivo y vamos a un poco poner en carpeta en el tablero algún proyecto de desarrollo de proyecto 1, que creo que por ese motivo vamos a poder entender mejor lo que estoy un poco hablando, ¿ya? No voy a entrar al tema de desarrollo de proyecto 2 porque lo que interesa para nosotros es conocer bien primero el proyecto 1 en esta parte metodológica y voy un poco comprendiendo en ese aspecto. Entonces, la mejor forma es ver ejemplos, ¿no? Entonces, voy a manejarme un poquito en ese aspecto. Me van a dar un ratito de tiempo, voy a un poco hacer la búsqueda y enseguida los voy a compartir la imagen. Vamos a ver dónde lo tengo.
Bueno, estoy acá con el desarrollo del proyecto. Voy a tratar de llevar un poquito más abajo esto. Esta es un poco la parte de las primeras láminas, donde está marcando si tengo más gente entre medio. Tengo 33 alumnos. No sé. Bueno, de todas maneras, hay una reunión de 34. Espero que los chicos de diseño no se hayan metido. Espero que todos sean de arquitectura. Los de diseño empezamos 8:30, por favor. 8:30, 8:15. ¿Ya? Y así que si hay alguna gente de diseño, por favor, nos espere hasta las 8:15, 8:30. ¿Ya? Entonces, para que podamos trabajar. Entonces, voy a agrandar un poco más la imagen. Vamos un poco ver con más calma. El tema es un complejo habitacional de interés social. Los estudiantes Céspedes Montaño iniciamos con el tema del marco teórico, la primera etapa, ¿no? Entonces, está marcando la introducción, que es un poco la parte introductiva al tema. Luego viene una parte, si se quiere, estos son un poco lo que siempre se estila hacer en la metodología, ¿no? Entonces, para que vamos conociéndole ya de antemano esa secuencia de temáticas a presentar. La introducción es una especie de referente al tema, esto es muy amplio, muy flexible, no está encasillado en una posición de un canon determinado, no así la conceptualización, que tiene que ser algo muy concreto, muy resumido, muy sintético. Entonces, hay diferencia lo que es introducción a lo que es conceptualización. La introducción es al tema, es una especie de, como hacemos un poco cuando presentan un libro, ¿no es cierto? El autor hace una especie de introducción, una referencia a su obra en 3, 4 cosas. Bueno, un poco es ese concepto, un poco de introducción. El tema de la conceptualización viene a ser un poco ya la temática muy abstracta. En el caso del tema de la vivienda, ¿no es cierto?, de interés social. ¿Cuál es el rol de la vivienda, ¿no es cierto?, en la trama urbana, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que significa tener la conceptualización? ¿Qué es lo que implica la situación de conceptualización en el caso de la temática de habitacional? ¿Cuáles son los elementos que agarran prácticamente y tienen que barrer un tema de un nivel de la vivienda, de un conjunto habitacional, de un complejo habitacional de interés social? Entonces, ahí más o menos estamos haciendo el idealismo de la temática, el idealismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo ideal en esta temática hospitalaria, salud, educativo, deportivo, ¿cómo se llama?, turismo, etcétera, etcétera, etcétera? Esta conceptualización es un poco, ¿qué define un poco? ¿Cómo definiría uno esa temática en sí mismo en la parte ideal, ¿no? Porque este elemento va a retroalimentar posteriormente al tema del planteamiento del problema. Hay una correlación en cierta forma. Por ejemplo, en la conceptualización yo hablo de un concepto muy definido. Por ejemplo, la vivienda tiene que tener, primero, hablo de la parte interna de la unidad habitacional, ¿no es cierto? Digo, tiene que tener espacios mínimos habitables desde el punto de vista primero de dimensionamiento, que los ambientes estén previstos para que tengan un abolamiento y circulación, lo que corresponda, con espacios mínimos. No voy a hacer con espacios que me sobren ni con espacios que me estén faltando. Primero hablamos de la antropometría, es la medida de la parte antropométrica de los espacios. Luego habla de la situación de ventilación, hacinamiento. Luego habla de la relación funcional, un poco muy rápido, escuetamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a tener en la vivienda? Voy a tener espacios para distintos tipos de actividades como dormir, comer, asearme, cocinar, qué sé yo, ¿no?, descansar, etcétera, etcétera. Entonces, estos espacios es un poco la parte interna de la unidad que tiene que cumplirse con una condicionante, si se quiere, de climatización, de tema de ventilación, asolamiento y lo que sea, aire cruzado. Bueno, y el otro tema es el espacio de la unidad habitacional, la inserción en la trama urbana, ¿no es cierto?
Porque si no tiene trama urbana, no tiene sentido la unidad habitacional. Nosotros siempre vivimos en conjunto, en ciudades, en barrios, en distritos, lo que corresponde. Entonces, ¿qué tipo de requerimientos tiene que tener la ciudad para que aquella unidad sea totalmente habitable? No puede ser una situación de una unidad, si se quiere, tipo campamento, donde sí voy a dormir, vengo a todas las comunidades, pero no tengo ningún tipo de servicio de apoyo. Entonces, la conceptualización de la unidad habitacional está implícitamente en los dos factores principales, en lo interno y en lo externo, ¿no es cierto? Entonces, ahí se centra la conceptualización. Voy a hablar un poco ahora del tema de conceptualización, de otro tema, deportivo, tal vez, ¿no es cierto? Bueno, y en el tema deportivo empiezo a conceptualizar que la persona humana, desde que nace hasta que se muere, es una persona que tiene una evolución, y la parte del desarrollo, si se quiere, del equilibrio de desarrollo de un ser humano, se va radicando en tres factores principales, que es la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, lo deportivo es la parte del cuerpo, ¿no es cierto? El desarrollo del cuerpo. La parte de la mente es la parte educativa, la parte cultural, que hace que uno va creciendo en función de la educación que va recibiendo a lo largo de su vida. Y en la parte, si se quiere ya el alma, viene a ser un poco ya la parte ya de desarrollo del equilibrio emocional de la persona a través de distintas actividades, distintas situaciones, para que podamos tener un poco esa situación de tranquilidad, que no es cultural, sino es una situación de paz, si se quiere, como tiene que tener la parte de desarrollo mental, ¿no es cierto? Entonces, la parte del cuerpo se va a traducir en el desarrollo físico en todas las edades, porque no es solamente que yo hago la educación física en la época de la primaria y la secundaria y adiós, ¿no? No hago más, ¿no? Empiezo a tener a una persona después de una vida muy sedentaria y después tiene los problemas de salud. Entonces, cuando conceptualizo, hago un tema ideal. ¿Cuál es el equilibrio de la persona humana en su desarrollo desde que nace hasta que se muere? Y ahí entra el tema deportivo como un elemento del equilibrio de las tres áreas de crecimiento de la persona. Entonces, ya ahí enseguida agarro el tema de la conceptualización. Puedo hablar del tema de salud también entre medio, puedo hablar del tema si se quiere, educativo, ¿no es cierto? Entonces, así voy tomando la conceptualización ideal de la temática que está tomando, ¿no es cierto? Entonces, a eso va a tener mucha situación de apoyo para poder después decir, bueno, y planteamiento del problema, dice, ¿cuál es el problema de tu tema? ¿Dónde está el problema? ¿No es cierto? Entonces, ahí les voy explicando a los alumnos siempre para tratar de entenderme, ¿no es cierto? La persona sana, la persona que no tiene ninguna dolencia, no va al médico porque se siente bien, ¿no es cierto? Va al médico cuando se siente mal. Cuando le duele algo, no duerme bien, tiene fiebre, tiene algún tipo de inflamación, dolor de cabeza, no respira bien, se le sube la presión, un sinnúmero de problemas que puede tener el organismo en determinado momento. Es igual que un vehículo, ¿no? Un vehículo empieza a cacharrear un poco, qué sé yo, me falló la dirección hidráulica, no sé, está fallando un poco los frenos, está fallando, qué sé yo, la parte eléctrica. Hay un sinnúmero de fallas que puede tener un vehículo. Igualmente el ser humano tiene un montón de fallas, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparece un problema, ¿no es cierto? Porque el tipo no está sano. El vehículo cuando está en perfecto orden no va al mecánico. Entonces, lo mismo, la persona sana no va al médico. Pero cuando tiene una dolencia, va al médico. Y lo que hace el médico es determinar el problema. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene usted. Le empieza a poner, se abre la boca, le toma la presión, le pone un estetoscopio en el pecho, le va haciendo primero análisis general, ¿no? Entonces va delimitando en cierta manera qué lugares está teniendo problemas. Entonces, en base a eso, el médico dice, no, esto es un problemita nomás de un resfrío, este tipo tiene una amigdalitis, ¿no? El tipo tiene una gastroenteritis así rápido, los síntomas que tiene no son cosas que con tanta los resuelve, ¿no? Pero hay cosas que no puede detectar. Por lo tanto, inicia una serie de análisis. Pide análisis de sangre, de orina, hace alguna ecografía, cuando la cosa no va en
en su situación que él ve que no es normal la cosa. Entonces, está determinando cuál es el problema de que el individuo, para que no esté sano, porque esté teniendo una dolencia, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que nosotros vemos, el problema es la negación al tema de la conceptualización. La conceptualización ideal es que el tipo está sano, la persona está sana, no tiene por qué ir. Entonces, el tipo corre, se levanta bien, duerme bienísimo, come bienísimo, no le hace daño nada. El tipo tiene todo su desarrollo de equilibrio en las tres áreas, ¿listo? Pero en el momento que le duele algo, el tipo no está bien. Entonces, en el tema de la conceptualización, nosotros para poder intervenir como arquitectos, tenemos que tener qué problema hay en el tema del medio urbano para que podamos solucionar, ¿no es cierto? Pero si está todo construido, está todas las escuelas, los campos deportivos, está todo listo, no tendríamos espacio los arquitectos, ¿no es cierto? Entonces, porque está todo construido, las ciudades ya totalmente terminadas, ¿no es cierto? Ya el campo de acción del arquitecto ya está todo hecho, ¿no es cierto? Entonces, no, acá está todo por hacerse, todo no funciona, es un cacharro, le falta un montón de piezas, ¿no es cierto? Entonces, la conceptualización dice, por ejemplo, que la vivienda tiene que tener espacios mínimos, que la vivienda tiene que estar situada en un lugar donde haya ciudad, donde tenga todos los servicios. Cuando ve el tema habitacional, en el caso que no comprende, señor, el tema de la vivienda, primero, la zona donde el barrio que tenemos no tiene estructura de servicios. Las viviendas son prácticamente, ¿cómo se llama? Con unas superficies mínimas, muy por debajo de los servicios mínimos, o son demasiado grandes, qué sé yo. Entonces empieza un poco, hay déficit habitacional, lo que sea, va enumerando el problema, ¿no es cierto? Va haciendo la negación a la conceptualización. Entonces, esto es una situación que hay que un poquito tener en cuenta y las metodologías casi siempre van planteadas de esa manera. Entonces, cuando yo entro a mi defensa, no falta uno de esos que me dice, bueno, a ver, por favor, en su temática, usted indíqueme y usted hágame el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema en su tema? ¿No es cierto? Entonces, uno va enumerando un poco la situación de la negación de esa conceptualización. Lo contrario de la conceptualización ideal es el problema. Así que el individuo está enfermo con un montón de dolencia, lo que corresponde. Entonces, un poquito, viene un poco en esa situación planteada ahí. En el tema de antecedentes históricos, es una especie de meterse en la investigación, pero con un cierto orden sobre la temática. Vamos a ver un poco qué pasa. Entonces, hagamos nomás muy rápidamente el tema de la vivienda, ¿no es cierto? En el antecedentes históricos, vamos a ver en el tiempo, tiene tres escalas muy distintas que manejamos a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional. Son las tres escalitas que siempre manejamos en el tema histórico. Normalmente que alimenta más el tema mundial, porque la parte ya nacional y regional es una repetición en distintas épocas de lo que le pasó a la humanidad a lo largo del tiempo. Solamente que nos llegamos más tarde con las cosas de la evolución nosotros. Entonces, a nivel mundial, vamos a ver desde la época de siempre, que tenemos la investigación, cuáles son los hechos que marcaron un poco en la temática cambios radicales o alguna cosa que voy teniendo en un recorrido gráfico donde voy teniendo una forma lineal, voy marcando los años, los elementos históricos de mucho peso que han hecho que la humanidad cambie en su momento. A lo largo de que nosotros tenemos una cosa inmediata, siempre en todas las temáticas hay una situación muy fuerte donde marcamos antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces, ese antes y después marca muchísimo el cambio de la humanidad, como pasó lo mismo con el tema de nuestras épocas, que significa antes del invento de la computadora, Internet, hasta después del invento de esta cosa. Entonces, como la evolución hace que la humanidad cambie radicalmente toda la situación de interactuar en sí mismo. Entonces, en la parte histórica, nosotros analizamos un poquito los hechos más importantes que se van dando en la historia y cómo en matemática ha marcado la evolución de un poco de la temática que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de la parte habitacional, vamos a ver que antes de la revolución industrial la gente sí vivía en ciudades, pero no estaban apelotonadas la gente en las ciudades grandes. Quizá un poco por el comercio, las ciudades que eran puertos marítimos, lo que correspondía. No había una serie de cosas. Entonces los puertos entre medio, pero la gente vivía más, en un 70% vivía en el campo, producción agrícola. Prácticamente no había nada de industria, de cierta manera.
Entonces, no había ciudades grandes, solamente aquellas ciudades comerciales que eran los puertos, ¿no es cierto?, donde eran centros de intercambio, pero eran muy contados, no todos tenían mar, muchos eran del Mediterráneo, muchas zonas, muchas ciudades. Entonces, a partir de la situación de la revolución industrial, se inventa con el tema de la revolución industrial muchos elementos, como es el automóvil, el tren, los barcos con motor, etcétera, etcétera, y los aviones vienen posteriormente, y automáticamente toda la parte de la gente que era del campo empieza a migrar a la ciudad porque hay más trabajo en las industrias, empiezan a crearse industrias y las ciudades empiezan a crecer. Toda esa gente que trabaja en esa situación del rubro, si se quiere, industrial. Entonces, a partir de ahí comienza ya recién el crecimiento de ciudades. De ahí viene el tema de la vivienda en una forma colectiva, en una forma de barrios, en una forma de tejidos urbanos, mucho más fuerte que antes, ¿no es cierto? Entonces, esa historia lo tiene que ejecutar muy rápidamente, muy escuetamente. No puedo quedarme en esta situación de investigación 1000 años, ¿no es cierto? Esto es un grafiquito muy determinado en este aspecto. Entonces ahí va toda la parte histórica, pasa lo mismo a nivel nacional y regional, los elementos que han marcado en la historia sobre mi temática, los cambios en general, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a analizar un poquito, solamente como una referencia de evolución. El referente histórico nos va marcando en la temática la evolución de mi tema hasta el día de hoy. Una pregunta fuerte, ¿no? Entonces, alguna gente que está con el tema, ¿cómo eran los baños así, en la edad de los romanos, por decir una cosa? ¿Cómo era la época? Algunas cosas se me puso a pensar y nunca lo pudimos analizar bien el tema. Tuve alguna oportunidad de ver algunas situaciones de conservación de los jesuitas en Córdoba, ya que era un convento de jesuitas donde era el centro prácticamente de irradiación de los jesuitas, comenzaba a partir de Córdoba, todas las misiones jesuíticas. Entonces ahí tenían un convento muy fuerte y este convento hoy día es un museo. Y cuando fuimos a la visita del museo, vimos un poco cómo vivían en el convento los años, que significa la época de los jesuitas. Entonces, antes de la Revolución Industrial. Ahí vimos en conjunto cómo eran los baños de esa época, los conservan tal cual, ¿no es cierto? Sí, toda una situación de una ingeniería sanitaria, obviamente muy precaria, pero con una situación apuntando al tema de higiene, ¿no es cierto? Cómo era el inodoro, ¿no es cierto? De esa época, de un convento, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas no es como ahora, que uno lo ve el artefacto, lo compra y ya está, no sabemos ni cómo evolucionó ese artefacto. Entonces, en la temática pasa un poco eso mismo, de ver cómo evolucionó la temática educativa, habitacional, de salud, deportiva, etcétera, etcétera. Hay una historia en la humanidad, hay una historia en el país, hay una historia en la región de cómo ha sido toda esta cosa. Entonces, esas cosas las tengo que enumerar en estos antecedentes históricos, cómo fue un poco muy rápido. Pero esto es muy escueto, ¿no? No es una cosa, como insisto, más que cumplir y explicar. Esto es cuestión de hablar muy rápido y ubicarse en lo que tenga que hacerse. Bueno, ahí vamos un poco con la cosa de los históricos. Y bueno, ahí viene después el análisis de las tipologías del tema que tengo. Ahí viene, por decir, en el tema de salud, en el tema de deportivo, en el tema de habitacional, hay diferentes complejidades y tipologías en cada una de las temáticas. ¿No es cierto? Que tengo que más o menos enumerarlas de grosso modo, de indicar todas las variedades que existen. Por ejemplo, en tipología puedo tener vivienda desde la unifamiliar, desde la vivienda aislada, desde la vivienda agrupada y hilera, de la vivienda dúplex, la vivienda horizontal, propiedad horizontal, de departamentos, en torres, y ahí voy cantando una serie de tipologías distintas. Y lo mismo pasa con el tema de salud, hospitales y lo que sea. Hay un montón de hospitales de primer nivel, segundo, tercero, cuarto, y las postas sanitarias. Bueno, ahí voy marcando todas las tipologías habidas y por haber. Entonces ahí voy mostrando muy rápidamente lo que entra en la temática, ¿no es cierto? Bueno, de ahí vienen un poco las conclusiones, muy rápidamente, lo que significa esto al día de hoy, ¿no? Son unas conclusiones muy escuetas, pero esta conclusión es, yo no lo exijo mucho, esta cosa, porque está medio atrás mano, ahí entre medio también ya lo puso, pero normalmente no lo pongo, esta cosa aquí.
Bueno, una vez que tengo esta tipología, estas cosas, entro directamente a retroalimentarme por el tema de conceptualización y hago el planteamiento del problema. Entonces ahí vamos a ver en el tema del problema todas las falencias que tiene. En este caso ya no es una cosa genérica, es un medio geográfico, es una región donde estoy queriendo solucionar un problema, y ahí detecto el problema de lo que está pasando en su momento planteado. Entonces, ya me sé la temática que me tocó. Entonces ahí voy a poner todas las falencias que tiene el problema, pero de una forma sucinta, de 3, 4 o 5 palabras. No es a llenar 20 hojas en intervención del problema, porque no, tengo que hacer síntesis. Y si no, lo más importante de toda esta metodología es la síntesis, no el desarrollo de toda una perolata de históricos que son 3, 4 hojas. No me interesa esa cosa. Nosotros somos arquitectos y vamos a agarrar la síntesis de las cosas más relevantes. Lo mismo pasa con el tratamiento del problema. Vamos a hacer un poco una síntesis que no sea más que una oración, una frase que no tenga, si se quiere, más de 10 palabras. ¿Listo? Entonces, ese tiene que ser muy cierto en lo que tenga. Voy a poner, me he ido al médico, el tipo me ocultó, me dijo, ¿sabes qué? Vos tenés una amigdalitis, faringitis y todas las itis habidas y por haber. ¿Listo? Punto final. De eso estás mal. Ahí son mis síntesis el tipo. Tengo un problema, si se quiere, en la parte de la laringe, faringe y todo lo de arriba. ¿Listo? Entonces, me está definiendo inmediatamente mi problema. No. Vos tenés problemas de hipertensión. La cosa es un poco más compleja. Pero resumen en 2, 3 palabras. Hipertensión quiere decir que se te sube la presión. Y no es normal. El corazón está bombeando demasiado rápido. ¿Por qué razón? Porque posiblemente tus venas y tus arterias están obstruidas por diferentes causas, ¿no es cierto? Ahí viene causas de colesterol, qué sé yo. En muchos casos es un problema de estrés. El estrés, por más que la persona tenga colesterol bueno, el estrés hace que se genere una especie de reflejo, tipo una alergia hacia la parte del sistema de las venas, y las venas empiezan a contraer, se empiezan a arrugar las venas, y eso hace que todos los ductos sean mucho más estrechos y le cueste bombear al corazón la sangre, por eso sube la presión, provocado directamente por el tema del estrés. Entonces el estrés es el elemento quizás fulminante en el tema de la hipertensión. Uno de los factores mayores que tiene la hipertensión es un poco el tema del estrés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí voy teniendo un poco el tema de la numeración de mi problema, ¿no? La hipertensión. Entonces, tiene que estar enumerado el planteamiento del problema en 2, 3, 5 palabras, ¿listo? Tiene que estar rápidamente planteado. Bueno, ahí tengo ubicado mi problema en una región determinada, Santa Cruz de la Sierra. Estoy viendo todo el planteo general del tema de vivienda, educativo, lo que sea, lo que sucede, y voy teniendo un poco esta posición de lo que sea. Vamos a suponer un planteamiento del problema. Hemos hablado que la conceptualización del tema del tema deportivo, ¿no es cierto? El deportivo se va enmarcando en el equilibrio de la persona, los 3 factores, en las 3 áreas grandes, mente, cuerpo y alma. Pero resulta de que en el tema de esa persona, es una persona que tiene posgrado, tiene doctorado, un tipo excelente culturalmente, desde el punto de vista de la mente, es un tipo brillante. Pero el tipo lo analizamos, el tipo es un sedentario de eso, todo flaquito, todo sin musculatura, se cansa de todo, le hacen correr 100 metros, el tipo se quiere salir los ojos más o menos tanto de esfuerzo. El cuerpo quedó atrofiado, pero su mente desarrolló un montón. Entonces hay un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio pleno en lo que va a pasar con aquella persona. Ahora voy a poner todo lo contrario. ¿Listo? Voy a poner a otra persona que está al lado, ¿no? Entonces, y al lado el tipo es un musculoso de esos que van ahora continuo todos los días al gimnasio, o las peladas van todos los días al gimnasio, con unos cuerpos, unas medidas que son espectaculares en todo aspecto, ¿no es cierto? Y vos vas a ver, había un meme entre el medio que se nombraba a 2 personas que iban uno al lado del otro, 2 amigos. Y se veía el tipo musculoso, con un cuerpo impresionante, y el otro era un alfeñique al lado, con una cabeza grandota y un cuerpito de mínimo. Pero aquel que tenía el cuerpo musculoso tenía la cabecita más pequeña.
Entonces, ahí nos va dando cuenta que el tema solamente físico no desarrolla la mente, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a vernos mucho en los ejemplos que se van dando a los grandes deportistas, caso Maradona, ¿no es cierto? Y muchos ejemplos más de figuras brasileras relevantes, inclusive en el fútbol, que en su situación ya cultural tiene una atrofia, si se quiere, mental, más o menos. Y prácticamente uno escucha hablar a los futbolistas cuando los entrevistan en la televisión, sabe que son de un lenguaje, de una situación de riqueza, si se quiere, de palabras recontra escasa, ¿no es cierto? Y no saben ni expresarse bien, y qué sé yo, y es general en todos los países esta cosa, ¿no? No es solamente Bolivia, ¿no? Entonces ahí nos va dando cuenta que la persona desarrolló más su cuerpo que su mente. Y en otra cosa al contrario, el tipo desarrolló más su cabeza es más grande que su cuerpo, más o menos, porque es un genio el tipo, pero el cuerpo atrofiado totalmente. Entonces, ¿a qué me refería un poco? Cuando decía tratamiento del problema, estoy viendo un poco esa situación de atrofia, si se quiere, mental o atrofia muscular de ambas personas que estoy teniendo. Entonces, en el tema deportivo, voy a suponer que toda la población nuestra, voy a hacer el caso concreto, Santa Cruz de la Sierra. Vamos a analizar yo estoy viviendo casi 46 años en Santa Cruz de la Sierra y conozco toda la historia un poco de la población en sí misma. Antes no habían gordos en Santa Cruz de la Sierra. Hoy por hoy es una tristeza ver jóvenes peladas, personas de una mediana edad adulta, pero con una gordura ya excesiva, ¿no es cierto?, que raya en el problema. Son gente que no va a llegar a sus 40, ¿no es cierto?, y posiblemente tengan problemas de salud tremendos, porque la gordura y la factura se la pasa inmediatamente con una serie de complicaciones. Entonces, esa situación de observación del tema de la gordura es el sedentarismo de la población por varios factores, ¿no es cierto?, por el tema cultural, el tema del tipo de comidas, la costumbre, el tema un poco de la idiosincrasia mismo de la gente y de la gente boliviana que acostumbra más en el interior que acá inclusive, porque allá consiguen mucho más condimentado, mucho más y acá nos gusta mucho la carne, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha tendencia a la obesidad, hoy por la comida chatarra, por una serie de cosas, y el sedentarismo fundamentalmente de que la persona cero actividad física. Bueno, ahí me pregunto, ¿no? Ahora vamos a analizar toda la población en sí mismo, porque la población en sí mismo no tiene los espacios suficientes para poder ejercitarse en el tema de las disciplinas mínimas en cualquier edad, deben decir niños, jóvenes, adultos y tercera edad. No existen complejos deportivos. Los pocos complejos deportivos que hay son todos privados, ¿no es cierto? Está el Country Club, está el Club de Tenis, está el Polanco, está la Sociedad Española, está el Club Aeronáutico, pero todos de un círculo totalmente privado. Lo único que tenemos público es la parte de la Villa Olímpica, que es solamente para grandes competencias. Y algún científico creyó que el complejo deportivo es hacer una cancha techada, como Evo Morales, ¿no es cierto? Él cree que soluciona su problema, inclusive hago más canchas y hago menos hospitales, ¿no es cierto? Es decir, es una situación de una ignorancia a la problemática deportiva, pero que raya en lo oeste. Entonces, y todavía siguen haciéndose. El problema está que nosotros no tenemos una infraestructura deportiva en cada distrito, donde yo pueda ir en bicicleta, lo que corresponda, a hacer una serie de prácticas deportivas en cualquier edad, ¿no es cierto? Para cada edad existe una situación de adecuación deportiva, ¿no? Todos tenemos la capacidad de hacer fútbol, ni fulbito, ¿no es cierto? Las edades están muy restringidas a cada uno de los deportes, pero hay deportes que en su momento se pueden practicar en cualquier edad. Caso de la natación, caso de la natación misma para tercera edad es muy, muy saludable, con gimnasia dentro del agua, etcétera, etcétera. El tema de footing, el tema de circuitos para caminar, las bicicletas, etcétera, etcétera. El mismo tenis es una situación que en cualquier edad uno puede practicar, no tiene el tema de riesgo, etcétera, etcétera. Muchos deportes que se pueden un poco adecuar en todas las edades. No tanto así el básquet, no tanto así el voleibol, porque el voleibol no va a tener una persona de 50 que esté practicando voleibol, porque ya no puede saltar. Lo mismo pasa con el básquet.
ni hablar del tema de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, y si se meten a hacer deporte en ese sentido, acaban siempre lesionados porque no pueden dominar su cuerpo por el exceso de peso. Entonces, el tema de la situación deportiva, ¿dónde está el problema? Cuando decimos, señores, no existe infraestructura deportiva en el tema de la ciudad misma, de la capital. No existe público, no existe. Entonces, mal puedo pedir. ¿Cuál es el problema entonces del plan deportivo? El enfoque es que no existe un complejo deportivo. Entonces, ahí comienza el punto a conceptualizar que es un complejo deportivo. Entonces, pero cuando hago mi planteamiento de problema, significa que una carencia plena de infraestructura deportiva, ¿no es cierto? A nivel público, ¿listo? No privado. Entonces, ahí voy a traer un poco la cosa. Bueno, y ahora viene lo que ya haces como resultado, el tema de la situación de apoyar a definir un poco el problema, ¿no es cierto? Dice, delimite el tema, dice, delimite el espacio. Cuando yo voy al médico, le digo, me está doliendo una parte de acá del bajo vientre, el tipo ya está delimitando la zona donde me duele. No, me está doliendo acá arriba de las amígdalas. No, me está doliendo detrás de la oreja, ¿no es cierto? Entonces voy delimitando la zona que está afectada por la dolencia que tengo, ¿no es cierto? Entonces, delimitando el tema. En este caso, estoy delimitando mi problema en determinado espacio geográfico. No estoy hablando de toda la región en problema deportivo, que significa todas las provincias y las otras ciudades intermedias. Estoy hablando de Santa Cruz de la Sierra mismo, y tal vez que en su momento Santa Cruz también la delimita un poco el área, y decir, bueno, voy a hablar de todas las partes de situación deportiva, de lo que significa fuera del espacio del cuarto anillo, que son los centros emergentes, y vamos a ver que ahí no existe absolutamente nada. Entonces ya delimito mi problema geográficamente, donde voy a hacer mi análisis en este sentido. Entonces creo que es aquí donde voy tomando un poco la delimitación a mi tema, para que no esté divagando en teorizar cosas entre medio que no corresponden. Entonces ahí viene un poco la delimitación del problema. Justificación de mi tema, ¿no es cierto? La justificación significa que si no voy al médico me voy a grabar, pues, ¿no? ¿Sabe qué? De hecho, nomás a la que me dijo mi madre, mi abuela, mi esposa, tomate unos limoncitos calientes con unos, ¿cómo se llama? Hay un montón de cosas para tener frío y demás cosas. Y sin embargo, no había sido el resfrío, había sido COVID. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo justifico el tema, justifica la intervención del médico en el momento oportuno, porque con lo que me va a intervenir el médico con sus medicamentos, voy a cambiar el curso de mi dolencia, ¿no es cierto? Con lo que yo voy a intervenir el tema de la temática que estoy haciendo los complejos deportivos, haciendo el tema habitacional, voy a cambiar la temática para que se solucione el problema. Entonces ahí estoy justificando un poco la temática que estoy haciendo. Pues creo que eso viene a ser un poco en rasgos generales hasta aquí. Y aquí vienen los dos últimos puntos que son enteramente intrínsecos uno con el otro. Los primeros objetivos generales, ¿ya? Que es también una síntesis de estas 4 palabras, es una especie de repetición del enunciado de la conceptualización. El idealismo del tema, en el tema salud, el tema deportivo, se redunda al objetivo general, pero en este caso ya con una región definida. En este caso voy a suponer que voy a hablar de tema deportivo en Cochabamba, será en Cochabamba, ¿no es cierto? Con qué tema de situación de un idealismo de conceptualización de la temática que voy a hacer. No, es en Santa Cruz, no, es en Montero. Ya delimito un poquito sobre, ya no conceptualizo en forma genérica. Acá ya voy tomando un territorio específico para poner un objetivo general, para decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de toda esta temática? Bueno, generar, si se quiere, ¿qué tema habitacional? De crear complejos habitacionales que de bajo costo, que estén con una calidad medioambiental. Viene rápidamente la conceptualización, que es un poco la repetición de la conceptualización, pero agregándole ya un territorio. Bueno, pero para que se cumpla el objetivo general, existe un montón de objetivos específicos que construyen el objetivo general. El objetivo general no se construye, pero se enumera como una cosa, idea básica, una idea genérica. Pero quienes lo hacen, que construyen, son un número de específicos. La trama urbana, qué sé yo, el tema de la vivienda
con los espacios mínimos, materiales, el conjunto mismo habitacional, toda una serie de factores que va a intervenir aquí, tecnología, todo esto va a hacer que esto llegue a un final feliz como objetivo general. En cualquier tema que voy a hacer, tiene esta situación. Esta es la única parte árida del proyecto. En teoría, pero es ordenativo. En este tema, aquí me van a siempre llover un montón de preguntas de la parte de defensa del proyecto de grado. Entonces, esta cosita, vamos un poco a ver, me he detenido muy en la primera hoja nomás, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora voy a ver un poquito más cosa. ¿Cómo andamos en hora, chicos? Estoy sobre la 8:45. Sí, tenemos una media hora más, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con la cosa. Segunda parte, en la parte introductoria, entonces, ahí va haciendo un poco la introducción, te dan toda la parte de la leyenda. Acá sí hay unas cositas teóricas, ¿no es cierto?, que pone como numerativo, Esto es muy abierto. Esto puede tener distintas, si se quiere, distintas visualizaciones de esa introducción. Pero es más o menos como en mi libro voy a hacer un poco una introducción, ¿no es cierto?, para que podamos un poco ver en sí, no está dentro de un canon metodológico, no está dentro de un canon. Solamente es una cosa de introducción para ver un poco cómo presento lo que estoy haciendo. Entonces eso lo voy a dejar un poco libre, esa parte. Bueno, y ahí vengo un poco acá entró directamente al tema, tendría que haber entrado primero en la parte esta. Normalmente yo no tomo la conceptualización, y es lo que está un poco como error acá, después de la introducción. Yo tomo primero, hago los antecedentes históricos, no el número 3, no de 3 a estos históricos. No, la conceptualización viene como número 3, para que tenga un encadenamiento, conceptualización, tipologías, conclusiones, todas estas cosas vengan uno detrás de la otra. Los antecedentes históricos es una cosa un poco aislada, los tengo que poner enseguida como segundo punto. Entonces yo me voy a saltar ahorita en la parte de conceptualización, y me voy a entrar un poco a la parte ya de la parte histórica, ¿no es cierto? Marco teórico, línea de tiempo, contexto histórico. Entonces, este contexto histórico tiene 3 escalas. La escala mundial, la escala, si se quiere, nacional, ¿no es cierto?, ¿ya?, y la escala regional, ¿no es cierto?, que es lo que estamos un poco viendo. Que estos grafiquitos, lo voy a achicar un poco esto, lo voy a achicar, y vamos a ver que son unos grafiquitos, que son unos choricitos. Son unos choricitos, ahí los estoy teniendo, ¿no es cierto? Primer caso. Es una lámina que estoy haciéndola con el carimbo. Tiene una lámina cuya altura es una hoja de oficio, y la hoja de oficio va teniendo una distinta modulación que voy poniendo acá. Esto fue pensado que en su momento tengo que llevar los tomos a la edición de carrera porque se archiva el proyecto. Entonces esto está modulado para que tenga ese tipo de doblado, con el carimbo en la parte de abajo, numerado bien su lámina, y va marcando con esta introducción el doblado de esta lámina, y después viene el argollado, o lo que sea, el empastado, lo que fuese ahí. Entonces estas laminitas están dentro de ese concepto de modulación de hoja. Pues mi hoja estándar está haciendo un ojo oficio en altura, y múltiplos para dejarle la orejita última, este pedazo de aquí, que tiene que dejar para poder tener el empastado de la cosa, ¿no es cierto?, porque la lámina siempre queda inútil, este sector de unos 3 centímetros que queda inútil. Entonces todos van a ser múltiplos de la lámina de tamaño oficio va teniendo, o la A4, no sé cuál es la que utiliza, va teniendo siempre 21 centímetros y medio de ancho. Le voy a restar 3, y múltiplo siempre va a ser 18 centímetros y medio. Siempre va a ser múltiplo de 18 centímetros y medio, de tal forma que coincide esta punta con esta punta de acá, puede ser múltiplos. Entonces eso le doy anticipando un poco que cómo se va presentando. Entonces dentro de ese gráfico ellos van poniendo, estos son grafiquitos en general. Primero es el tiempo, ¿no es cierto? Voy hablando de 14.000 años antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, y acá está el hito más importante. El tema es habitacional, la revolución industrial. Y aquí va poniendo las cosas más relevantes de la época de los romanos, del Neolítico, del Egipto, de la Grecia, de la Mesopotamia, algunos ejemplitos, algunas cosas, la vivienda en este caso, fue mostrando rápidamente cómo vivía en esa época, nada más. Pero a partir de aquí empiezan a crecer las ciudades. Empieza a ver la revolución agrícola, la parte industrial en general, y cómo van teniendo las ciudades, empiezan a
abarrotarse las ciudades en sí mismo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, donde tenemos ya prácticamente unos conflictos tremendos, ¿no es cierto?, por las ciudades han crecido, donde la migración campo-ciudad ha barrido con todo, en todos los países, en distintas épocas y todo, y voy teniendo hoy por hoy más bien la tendencia a retornar un poco hacia el campo, porque ya las ciudades han colapsado en su gran mayoría, ¿no es cierto? O las ciudades están replanteando ahora, inclusive el uso del vehículo, para que la tendencia de las nuevas ciudades ahora sean mucho más humanizadas, ¿no es cierto? Entonces, creo que todas estas cosas van saliendo un poco en función a la parte de, habla inclusive de la Segunda Guerra Mundial, que fue un elemento hito importante, ¿no es cierto?, a nivel mundial, 1414 a 1930, 40, donde se destruyeron ciudades, se mataron un montón de gente, y había que reconstruir ciudades. Aquí surgen un montón de teorías de urbanismo referente al tema habitacional, ¿no es cierto? Entonces, acá enumera algunas cositas en remedio en esta forma. Bueno, y ahora vamos viendo, eso va a entrar las temáticas, voy barriendo con ese concepto de graficación, ¿no? Entonces, relevando la parte más importante del cambio, algunos otros más, que voy a ver alguna otra flecha más que ha sido el cambio importante, de acuerdo a la temática que tengamos. Bueno, y acá tengo la parte ya de Bolivia, a nivel boliviano, qué pasa con el tema prehispánico de los incarios, de la parte de los mojos, y cómo vivía esta gente, ¿no? La parte de los aborígenes, cómo eran sus viviendas en ese momento, hasta que yo llego a la parte de la Revolución Industrial, que de esta forma es la parte de la colonia misma, porque acá hay una situación que es importante, como de los momentos en que entran los españoles, también entra la guerra del Chaco entre el medio, que también fue un hito importante, pero creo que acá empieza a tener tardíamente la posición de la Revolución Industrial, mientras que acá venía, por ejemplo, en los 1850 al 80, la Revolución Industrial, nos llega a nosotros 50, 60 años más después el tema de la parte de la Revolución Industrial, que vamos a ver un poco cuándo llega el primer vehículo a Bolivia, ¿no es cierto? Cuándo llega la primera locomotora a Bolivia, ¿no es cierto? Estamos hablando de después de la guerra del Pacífico, 1879, casi 1900 a 1910 o 15, entra el primer ferrocarril a Bolivia para el transporte de minerales, que fue el convenio con Chile. Entonces ahí comienza nuestra fase, si se quiere, importante de entrar a la parte industrial, ¿no es cierto? Ahí empezamos recién nosotros a ensamblarnos, nos llega tardío, y también vamos a tener la reforma agraria, las nuevas minas, Sánchez Lozada en su momento tenía algún tipo de cosas importantes, está Evo Morales con todas sus políticas de decrecimiento, ¿no es cierto? Y también vamos viendo las revoluciones de ciertas tendencias de crecimiento de la parte habitacional, así muy rápidamente, ¿no? Entonces, creo que hace una cosa, un recuento muy rápido, sin ir mucho detalle. Y en la parte cruceña, que también tiene su crecimiento tardío, porque Santa Cruz, nosotros nos llegó recién la situación de crecimiento a partir del momento que se hizo la carretera de Cochabamba a Santa Cruz, que fue entre los años 1950-60 aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, Santa Cruz era un pueblito que no pasaba absolutamente nada. Era una situación que todo se transportaba al lomo de caballo y mula, todas las cosas del azúcar y demás cosas se iban llevando a las minas en forma muy esporádica. Vivíamos prácticamente en un aislamiento, pero tremendo, ¿no es cierto?, la parte de la situación oriental mismo de Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no es cierto? Entonces, y a partir de estas carreteras que comienzan primero con Santa Cruz, los ferrocarriles y todas esas cosas, empieza la migración, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí recién comenzamos a hacer el despegue con todas las diferentes formas de poder hacerse y cómo va siendo la ciudad misma, va creciendo en todo aspecto. Entonces ahí voy teniendo, antes no había edificios en altura, fíjense un poquito lo que nosotros teníamos. Estamos hablando de que yo me recibí en 75 y hicimos un proyecto como gran cosa, ¿no es cierto?, para hacer ahí en las Américas, con un gran lanzamiento, con una situación de un open house impresionante, para poder hacer un edificio que se llamaba la Torre de las Américas, se llamaba en la Avenida de las Américas, de un edificio de 11 pisos. Hicimos el proyecto, hicimos la maqueta, hicimos todo, y ahí quedó el proyecto. Estamos hablando de los años 1900, si no estoy mal, 85 al 90.
no había más que el edificio Santa Cruz como edificio en altura. Entonces, creo que a partir de ahí empieza todo el despegue de la situación de la parte en altura. Muchos nos decían que las fundaciones en Santa Cruz eran lo más costosas porque todo era sobre arena y todo se hundía, ¿no es cierto? No había nada rígido. Bueno, y la ingeniería al final puede fundar en el agua, inclusive, ¿no es cierto? Pues tienen tecnologías que te fundan donde sean, pantanos te hacen fundaciones. Y Santa Cruz no era la excepción, y hoy por hoy tenemos edificios de altura prácticamente hasta más altos en algunos casos que en muchas ciudades en Bolivia, ¿no es cierto? Pero todavía estamos descubriendo que recién estamos dándonos cuenta que es zona sísmica Santa Cruz, y Dios quiera que esto no haya ningún tipo de tragedias a futuro. Porque todas las áreas de crecimiento en varias ciudades latinoamericanas que han ignorado un poco el tema del sísmico han tenido tragedias muy fuertes, ¿no? Sí, en el caso de Argentina está Mendoza, está La Rioja, está San Juan, que en su momento tuvieron tragedias muy fuertes en el tema sísmico, igualmente Chile, Perú, ¿no es cierto? Y muchas zonas que en su momento no fueron declaradas siquiera zonas sísmicas, aparecen como zonas sísmicas, y Santa Cruz tiene sus bemoles, en cierta forma, en el tema sísmico, ¿no? Entonces, bueno, un poco al margen del tema del crecimiento de la ciudad. Bueno, es un poco la parte histórica, así grandes rasgos, que se va haciendo en gráficos, que se van haciendo en todo lo que corresponda aquí. Bueno, y ahora vemos un poco el catálogo acá adelante, estamos viendo un poquito la parte introductoria, que dice las tipologías, ¿no es cierto? El siguiente punto debería ser las tipologías. Antes de entrar a las tipologías, vamos a ver un poquito que puede ser, se puede hablar un poco de las tipologías, vamos a ver rápidamente, antes de entrar a la conceptualización inclusive, ¿no es cierto? O entre medio, no habría mucho inconveniente, pero vamos a tocarlo primero, la conceptualización que está puesta como un elemento importante en lo que significa tener el tema de la metodología. Bueno, y ahí vamos viendo un poco los temas que va agarrando la conceptualización, ¿no es cierto? Vamos a agrandarlo más esta imagen. Y va tocando temas que son fuertes, como el caso de la vivienda en sí mismo, cómo define un poco la vivienda. Es una situación en cierta manera, un lugar físico donde se consolida la familia, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos como seres vivientes, y como también los animales tienen su hábitat, ¿no? Un hábitat donde siempre van a pernoctar en la noche. Y bueno, y el hombre, por naturaleza, a lo largo del tiempo de la humanidad, ha tenido siempre esa situación de tener la consolidación de la familia, ¿no? Y la familia se trasunta físicamente en un lugar de su hábitat, en un lugar donde van a tener el desarrollo de la familia. Es el lugar físico, es un poco la vivienda, el lugar de la unidad habitacional, que tiene que contemplar ciertas situaciones y condiciones para que se pueda un poco desarrollar como son las actividades de dormir, de comer, de cocinar, de aseo, de descanso, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de actividades que va dando la unidad habitacional y eso va teniendo distintos requerimientos. Es prácticamente para mí un poco el tema de la situación de consolidación de la familia, ¿no? Entonces, con un espacio físico. Primera cosa, con elementos que signifique que tengan cierto confort mínimo, no de aire acondicionado, sino de situación medioambiental, de situación natural, si se quiere, de aislamiento, de ventilación, etcétera, etcétera. Donde entra el sol, no entra el médico, hay un dicho que dice, ¿no? Entonces, en la vivienda. ¿Qué quiere decir aquello? Que cuando está bien asoleado, un dormitorio, mata todos los virus adentro por el asoleamiento. Y donde hay ventilación, de igual manera, no existe enfermos de pulmones, porque en realidad tengo el aire siempre renovado. Pues hay ciertas condicionantes que se van dando en el tema de la vivienda, la orientación. Estamos viendo un poco muy claro ese aspecto. Ahí va resumiendo un poquito el tema del concepto de la vivienda, que es el elemento principal de la sociedad, ¿no? El núcleo principal de inicio de la célula familiar, es un poco el inicio de la célula importante de una sociedad. Bueno, pero esto tiene que tener, en cierta manera, tender la vivienda a tener una calidad de vida, ¿no es cierto?
Esta calidad de vida tiene dos aspectos de la calidad de vida. La calidad de vida interna dentro de la vivienda y la calidad de vida externa de la parte de la vivienda en sí misma. Externa se refiere a todo el tema de la ciudad, ¿no es cierto? Porque la vivienda es una celulita que conforma, como se dice, en todo un conjunto, una trama urbana, una parte de la situación de la célula. Nosotros tenemos un cuerpo humano que tiene millones de células, de distintos tipos de células. Entonces, lo mismo, la parte de la trama urbana tiene un montón de células entre medio. La vivienda es una de las más importantes, pero tiene que estar inmerso, si se quiere, en su agrupamiento como vivienda en una serie de condicionantes referente a esa calidad de vida del espacio público. Aquí viene el elemento que se llama el espacio público. Estoy conceptualizando la vivienda, primero en forma interna y en forma externa. Esa situación de externa, la calidad de vida, se trasunta entonces en la calidad de vida interna y externa. La externa es el espacio público. El espacio público significa tener todos los servicios de ciudad, ¿no es cierto? Entonces creo que es aquí donde hablamos un poco ese concepto, hablamos de la planificación ya del urbanismo mismo, de la parte de que la cosa esté planteada y zonificada, las arterias donde es un espacio público de transporte y demás cosas, todo ese tipo de cosas. Estoy teniendo mi calidad de vida en la parte de servicios. Después vienen los temas de conjuntos habitacionales. Hoy por hoy ya estamos teniendo con un sinnúmero de espacios públicos en sí mismo. El espacio urbano, las calles, las avenidas, los espacios de expansión. Y finalmente habla también del tema de que el tema de la vivienda es una especie de derecho de todo habitante en un país, ¿no es cierto? No puede ser restringido el tema de la vivienda a que sea un bien de lucro, un bien de especulación, cosa que en su momento el gobierno tiene la obligación de otorgar un montón de situaciones de solucionar el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es una cosa que se va reciclando en necesidad continuamente con las nuevas generaciones de jóvenes que van apareciendo y van formando familia. Entonces el Estado tiene la obligación, como tiene la obligación de darnos enseñanza, educación, salud y deporte y demás cosas, igual manera con el tema de la vivienda es una necesidad que tiene que ser cubierta por el Estado con políticas de viviendas de interés social. Entonces ahí vas teniendo un poco la conceptualización global de lo que son distintos aspectos que va tomando esa conceptualización del tema de la vivienda. Entonces esto va teniendo en cada uno de los aspectos de las temáticas que voy teniendo un poco esa situación de síntesis que tengo que hacer. Pero básicamente estamos hablando de la vivienda y la calidad de vida, ¿no es cierto? Son dos elementos fundamentales que estoy manejando. La calidad de vida indica urbano, espacio urbano, el conjunto habitacional, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la vivienda en sí es como definición de un lugar físico que se consolida la familia. Pero esto, para que se consolide esto, tiene que tener una calidad de vida que se desarrolle en la parte interna y en la parte externa. Lo externo significa todas estas cosas que estoy haciendo. Entonces, creo que ahí viene un poco la parte de lo que corresponda al tema de la parte de conceptualización. Bueno, hay otras temáticas que van a tener otro enfoque, pero casi llegando siempre a una síntesis de la situación. No a divagar en el tema, no es una cosa filosófica. Simplemente hay que entenderlo, lo que vamos un poco a enumerar como arquitectos para que esta cosa no se divague, ¿no es cierto? Entonces, insisto, no soy de las personas que se llenan de textos en la parte del proyecto. Entonces vamos ver un poco más chico esto para ver si podemos cambiar. Bueno, y ahí vamos un poco al tema ya del análisis de tipologías, que es lo que un poco mostró acá en el tema de este proyecto, donde está enumerando todas las tipologías de viviendas aisladas, viviendas apareadas, viviendas dúplex, viviendas en hileras, si se quiere, en propiedad horizontal, en dúplex, unifamiliar, todas las tipologías habidas y por haber, ¿no? Las aisladas, las unifamiliares en hilera, etcétera, viviendas colectivas. Bueno, hay un montón de formas de agrupamiento de las unidades que como tipologías, ¿no es cierto? Esta respuesta de estas tipologías se va a dar fundamentalmente por el tema de la plusvalía de los terrenos. A más caro el terreno, voy a buscar posiblemente una solución mucho más en altura.
a una solución de un terreno más económico, posiblemente voy a poder vivir en una vivienda aislada, ¿no es cierto? Esto todo depende un poco de la situación. Hoy por hoy en nuestra ciudad no es la misma situación que por decir, ¿sabe qué? Me voy a ir a vivir a Camiri, ¿no es cierto? Porque, bueno, tengo trabajo, tengo una serie de negocios ahí entre medio, tal vez ganaderos, agrícolas, lo que fuese, no, voy a vivir a Camiri. Y Camiri es una ciudadcita que no llega a los 100.000 habitantes, hoy tenemos 60, 70.000 habitantes, una ciudadcita antigua, que es un origen histórico petrolero, ¿ya? Y tiene conformada su estructura, si se quiere, urbana, con sus callecitas. Bueno, ya hay algunas zonas que tienen un lote vacío, voy a hacer mi casita, pero no voy a hacer una vivienda, no voy a buscar allá un edificio de departamento, porque no lo va a haber. Porque la ciudad no necesita tener ese tipo de cosas, porque los terrenos son mucho más económicos y baratos que vivir en Santa Cruz de la Sierra, ¿listo? Entonces ahí voy a buscar posiblemente una casita unifamiliar, ya sea en hilera, ya sea en dúplex, no más aquello. Y voy a encontrar un poco ahí. Me voy a ir tal vez a Villamontes, ¿no? Me voy a ir a Yacuiba, y voy a ver la imagen urbana que va siendo siempre horizontal, con una situación planteada ahí, a no ser que sea el cambio donde la ciudad esté creciendo muy rápidamente y la situación de la plusvalía de los terrenos empieza a tener un poco una especie de agitación en cierta forma. Ahí voy a tener respuestas ya de departamentos un poco de más altura. Ya, hoy por hoy Santa Cruz tiene una demanda muy fuerte de zonas muy especulativas y donde estamos viendo un poco esa cosa. Entonces acá la numeración son las tipologías, ya sea en el tema deportivo, ya sea en el tema de salud, ya sea en el tema de turismo, ya sea lo que sea. Voy viendo distintos tipos de desarrollo de la misma actividad en distintas connotaciones de diseño. Estoy solamente enumerando, ¿no es cierto? Para poder distinguir después posiblemente dónde voy a adecuar la respuesta que voy a tener a mi problema, ¿listo? Entonces, creo que esa es un poco la posición de este tema de esta parte de las tipologías, ¿no es cierto? Bueno, y ahora entramos a lo más importante. Nos vamos a centrar un poquito, primero recordar en el tema de conceptualización, que es un idealismo que en ningún momento hablo yo de Bolivia. Aquí hablo en forma general, en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué es la vivienda? ¿Cómo se cataloga el tema de la calidad de vida en la vivienda? Puede ser en Alemania, puede ser en Australia, puede ser en donde te ocurra, ¿listo? Entonces, pero este es un idealismo que tiene que cumplirse para que tenga una situación de una optimización en sí mismo de la unidad habitacional que estamos hablando. Pero ahora, me voy a ir ahora al tema de decir, señores, planteé el problema. Y ahora hablo dónde voy a intervenir. Voy a intervenir en Santa Cruz, perfecto. Tema habitacional. Entonces, ahí vamos a analizar todo el tema de la población. Primero, principal problema de la ciudad, una ciudad totalmente con un crecimiento explosivo horizontal, donde no hay ciudad, no existe, si se quiere. Si hemos hablado que la vivienda es un tema interno de la unidad y un tema externo de la parte de espacio público, el espacio público no existe. Es muy precario. Hay una ausencia de ciudad pleno, ¿no es cierto?, en toda la situación. En la parte de las unidades existe una mala calidad de las unidades de vivienda. Están improvisadas, muchas están construidas sin arquitectos, lo construye nomás el albañil para hacerlo más barato. Y bueno, y ahí tenemos dormitorios sin ventilación, humedad poniente, la ventanala de la cosa. Los dormitorios no ventilan en forma cruzada, la gente padece de ¿cómo se llama?, de un montón de rinitis, alergias y un montón de situaciones planteadas entre medio. Es una fila de cuartos, todo, no tiene ventilación, llega la época de verano y sálvese quien pueda la cosa, ¿no es cierto? Hacinamiento, muchas familias viven en espacios muy pequeños, ausencia plena de planificación como ciudad, en todos los barrios, en todo lo que significa fuera del cuarto anillo. Entonces, toda esta enumeración de cosas que significa fundamentalmente en la calidad de vida, en la situación interna y externa. Ahí está enumerando más o menos en lo que significa el tema de su problema en general. Trata de hacer una síntesis un poco en su planteamiento del problema.
Entonces creo que ahí voy teniendo, básicamente, puedo adjuntar acá fotografías de la mala calidad de vida, algún tipo de vivienda toda precaria. Si todo esto puedo hacerla hablar más de gráfico. El gráfico es muy frío, en este caso, para mi gusto, podría haber tenido mucho más de fotos anexas para que la idea se lo agarre enseguida. Y que inclusive en la parte de la defensa, estas fotitos me ayudan muchísimo para no aprender de memoria el tema de la parte de la leyenda. Sino yo explico la idea, ¿no es cierto?, del concepto que estoy haciendo. Entonces creo que eso nos tiene que ayudar mucho en la memoria gráfica, el valerse de fotografías, de gráficos, etcétera, etcétera, para que podamos entenderlo. Entonces, ahora, perfecto. Ahora vamos al tema de delimitación del tema, ¿no es cierto? Como les hablaba un poco con el médico va delimitando su problema de dolencia del paciente a través de ver qué es lo que le duele, ¿no es cierto? Entonces, en la delimitación del tema, el proyecto tendrá un enfoque de vida habitacional de interés social, porque está delimitando un poquito acá. Primero, el tema de la vivienda puede ser muy amplio. ¿Sabes qué? Hay una vivienda para todos los platudos que quieren comprar en el Urubó, donde el terreno vale más que una casa, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema, no es el problema, no saben el problema ahí, ¿no? Está definiendo fundamentalmente un usuario aquí en un país dirigido un poco mi problema de la vivienda, ¿no es cierto? La vivienda en este caso está enfocada enteramente a solucionar el problema de déficit habitacional, pero de un déficit habitacional que signifique de gente que es el grueso de la población. En este caso, ¿no es cierto?, vemos la población boliviana, cuya situación, los jóvenes son el 50-60%, 60% o más tal vez de la población boliviana son jóvenes que están hasta los 35-40 años, desde los 15 a los 20 años más o menos de diferencia de edad, y se lo considera jóvenes de los 35-38 años en su momento planteado. Y esa generación de gente que son desde lo que son los bachilleres universitarios y profesionales junior, ¿no es cierto? Ese es el grueso, si se quiere, de la parte del déficit habitacional. Entonces, mi usuario está dirigido un poco a ese tipo de gente, de clase media formada. No es una clase media, si se quiere, obrera. El obrero normalmente es aquella persona migrante, mayor, donde no tiene ya más espacio para poder desarrollarse culturalmente en su situación de estudio. En cambio, el joven sí tiene el espacio, por más que no tenga nada, ¿no es cierto?, pero tiene la situación de poder crecer a través de la parte de formación, de escuelas técnicas, de universidad, etcétera, etcétera, y no va a quedar de obrero, ¿no es cierto?, va a quedar a un escalón más arriba. Entonces, ese usuario es un fuerte de la población y no la parte, si se quiere, migrante, que vino ya persona adulta, con su mujer, con sus hijos grandes, o sus hijos medianos y chicos, y que, bueno, no tiene más opción que laburar en lo que pueda laburar, ¿no es cierto? De vender, de ambulante en la calle, en los mercados, de albañil, de carpintero, de chofer, de lo que fuese, de vender ropa usada, porque tiene que subsistir, y ya en su momento no tiene la expectativa de crecimiento que podría tener un joven, que estamos hablando de esa edad, desde los 15 hasta los 35, que todavía a través del estudio puede crecer, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos dirigimos a ese usuario, que es el fuerte de la población, si se quiere, boliviana, hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de gente está formándose como familia. Entonces, ahí estoy delimitando mi tema en el usuario, delimitando mi tema como territorio. Pero esto puedo tomar Oruro, puedo tomar Santa Cruz, Cochabamba, Almería, no. Ahora voy a definir mi situación del tema de la parte de la ciudad capital, en este caso. No estoy marcando un lugar específico, porque eso va a salir en función un poco al análisis de qué es lo que me brinda el territorio referente al tema de valores de la tierra en sí mismo. Y en función del valor de la tierra va a salir que son el tema de en altura, más alto, medianamente alto, mucho más preciso, de acuerdo al tema de lo que signifique el tema de la plusvalía de los terrenos. Entonces, el territorio de la ciudad capital
en sí mismo para dar una nueva respuesta al tema de territorio, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el comitente viene a hacer un poco ya la situación de las políticas habitacionales que va teniendo un poco el gobierno, el Estado, con créditos a través de la parte de la gobernación o municipio para generar planes de situación de complejos habitacionales de interés social a lo que tengan. Estos planes normalmente no se han dado de una forma demasiado rudimentaria en la época misma de toda la historia de Bolivia. En su momento fueron los CONAVI, Consejos Nacional de Vivienda, en la época cuando yo era mucho más joven. Después se cambió al FONVI, Fondo de la Vivienda. Después apareció entre medio, en la época que yo me vine a vivir a Santa Cruz, en el año 1975, estaba en su auge el Guapay y la Merced como cooperativas, el concepto de cooperativas, que fueron los que fomentaron muchos barrios en su crecimiento y con créditos totalmente accesibles y sin fines de lucro. Ya después de eso ya movió un poco la cosa. Hoy por hoy hay una serie de situaciones de líneas de crédito para el tema habitacional, pero no hay proyectos, si se quiere, habitacionales. Nos hizo algunas cosas Evo Morales con una descontextualización tremenda de plantear soluciones que no tienen nada que ver con el medio. Hay algunos bloques de departamentos que están regados por ahí, que no los vende nadie ni lo ocupa nadie, porque no pudieron entender qué es lo que realmente pasaba con la respuesta arquitectónica al problema habitacional en sí mismo. Entonces, en este tema de la situación de delimitación, entonces me estoy viendo un poco el tema de la parte de los distintos aspectos, como es el usuario, el territorio, el comitente, ¿ya? Y luego tengo un poco ya la parte de justificación, ¿no es cierto? Esta justificación hace que lo que yo haga como propuesta va a justificar un problema de solución para el tema de este déficit habitacional, ¿no es cierto? Estos jóvenes que no tienen acceso hoy por hoy, no existe ningún plan entre medio. Lo voy a poner que yo me paso un departamentito de 2 dormitorios y los precios están arriba de $80,000, ¿listo? Bueno, y sin embargo vamos a ver que cuando hacemos después los análisis de precios con terreno y construcción y la Comisión de la Empresa Constructora, estos proyectos bajan prácticamente a $45,000 y no $80,000 como está en el mercado hoy por hoy. Porque la gente que se ha dedicado a la especulación de edificios habitacionales cree enriquecerse inmediatamente. Estamos ya casi cerca a la hora, chicos, y voy a tomar después un descanso. Entonces termino con esta parte del teórico y continuamos mañana ya la parte de la otra parte. Tengo un audio entre medio que me está molestando. Un ratito, por favor. Ahorita lo vamos a silenciar. Silenciar a todos. Sí, ya. Comparto la nueva pantalla. Bueno, se puede compartir, ¿no? Se puede ver la imagen, ¿no? Sí, se ve. Entonces, en la justificación del tema es que a través de mi trabajo va a cambiar y voy a solucionar que el enfermo se cure. Es un poco la analogía que lo hago para decir, bueno, a través de mi proyecto yo voy a tener una mayor densificación, voy a ofrecer mayor cantidad de oferta de viviendas como bajo costo. Gracias a esta solución mucha gente va a acceder al tema de la vivienda para tener esa calidad de vida que tengo que buscar con la vivienda. Bueno, es un poco la justificación. El objetivo general es justamente promover, si se quiere, a través del proyecto, ese elemento que se llama un proyecto que engendre la calidad de vida externa e interna de mi complejo habitacional. El objetivo general es buscar la calidad de vida de la unidad habitacional, ¿no es cierto? Calidad de vida en el tema externo e interno, que es una repetición a la conceptualización. ¿Cómo lo consigo? A través de objetivos específicos. ¿Listo? Esta calidad de vida, ¿no es cierto? El espacio público, los servicios, las ventajas que va a tener mi proyecto como tal. Por ejemplo, voy a tener zonas de buen asolamiento, de ventilación, de qué sé yo, de situación de... estamos muy poco en boga el tema de incorporar un montón de actividades comerciales en la planta baja del complejo para que yo tenga entre medio todos los servicios básicos que tiene un barrio, y voy a tener conjuntamente eso, peatonalizar la zona un poco de grandes espacios de expansión para todo el conjunto habitacional, que es el punto importante que voy a tener. Estos objetivos de todas estas cositas
espacio público, locales comerciales, asolamiento, ventilación de todo el edificio como tenga que plantearse, hace que tu objetivo de calidad de vida se cumpla. ¿No es cierto? Entonces, eso más o menos espero que me hayan podido comprender. Vamos un poco a explicar también con otras temáticas y vamos a avanzar. En esta primera fase voy a hacer una introducción genérica de todas las partes, ¿no es cierto? En cierta manera, vamos a achicar un poco esta imagen. La parte 2 es el marco real. En este marco real tiene dos aspectos importantes, son un poco rápido para ver lo que vamos a hacer mañana. Inclusive, en este marco real estoy haciendo ya una investigación de lo que significa ejemplos de proyectos ejecutados donde yo pueda aprender, ¿no es cierto? Que hay un sinnúmero de publicaciones, hay un sinnúmero de proyectos de concurso, de lo que significa que se van a asimilar, que se van a asemejar mucho a lo que estoy buscando como respuesta. Entonces voy a ver cómo resolvieron esta gente, cómo puso su densificación, cómo puso su conjunto, su aislamiento, su ventilación, cuántas unidades puso, qué densidad puso, todos estos aspectos. Voy a tener como 5 ejemplos de análisis que tengo que hacer. Vamos a ver los gráficos de análisis de cada una de las unidades de proyecto en su situación. Y al margen del marco real, ya empiezo a analizar mi ciudad. ¿Cómo funciona mi ciudad donde voy a intervenir? Tengo que entender mi ciudad, ¿no es cierto? La visión de ciudad en sí mismo, hoy por hoy, entre medio planteado, cómo está distribuida mi ciudad, en la parte, si se quiere, territorial, en la parte de los centros emergentes. Tengo que hacer un análisis muy rápidamente de lo que significa mi ciudad. Ahí vamos un poco a analizarlo después a detalle. Estos dos elementos son importantes en lo que tengo que ver. Primero, los ejemplos de proyectos en su desarrollo para sacar síntesis. Y segundo, ya empiezo a analizar el tema urbano. No estoy definiendo ningún tipo de terreno todavía. Primero, analizo la ciudad en su conjunto, cómo está funcionando. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco los gráficos para poder un poco referenciar esta cosa. Y ahí vamos entrando un poco a los ejemplos con sus desarrollos, sus gráficos. En cada uno de ellos va tomando distintos aspectos de análisis. ¿Ya? Son todos temas de concurso de afuera, del exterior, que estamos un poco manejando estructura, sistemas constructivos, cerramientos, conjuntos, cómo se agrupa, cómo la idea de la cosa. Entonces, todo momento está haciendo una especie de... Inclusive nos basamos en algunas tesis de grado que algunos se han planteado y análisis de ahí entre medio, ¿no es cierto? Entonces, todos estos análisis están a punta de gráficos en ese aspecto. Por ejemplo, tener una tesis de grado, ¿no es cierto?, de algún alumno de la parte anterior, y cómo lo organizó el tema del proyecto de grado, en este caso planteado como ejemplo, y cómo desarrolla toda la parte interna, sus tipologías, etcétera, etcétera, cómo los agrupa las unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que de caso de la habitacional, me tocará otro tema en su momento. O sea, esta parte va siendo una especie de que me va a nutrir, si se quiere, todas las ideas y conceptos para lo que va a ser posiblemente mi proyecto 2. Yo estoy haciendo un análisis en cierta forma muy general de investigación. ¿Listo? Bueno, y ahí entra un poco la parte de situación, ¿no es cierto? Y ahí viene un poco el estudio de la ciudad, ¿no es cierto? Cómo está mi ciudad, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Y cómo está distribuida en este momento la ciudad territorialmente. Hace gráficos del funcionamiento, las troncales, etcétera, etcétera. Y voy planteando un poco en este sentido. Todavía sigue siendo un análisis de la parte de la tesis de grado, ¿no es cierto? Todavía no está entrando. Cómo en la tesis de grado, cómo hace su tipología, con maquetitas de cubos, etcétera, etcétera. Y van saliendo las tipologías y al final se trasunta ya en el tema de definición de las tipologías que va a usar en anchos mínimos. Bueno, de ahí viene la situación. Ahí estamos analizando un poco Sudamérica, Bolivia, Santa Cruz, Santana, el distrito capital, la zona metropolitana, como un ejemplo rápido de un gráfico rápido, lo que tengan que hacerse. Y bueno, ahí conceptualiza un poco lo que es el plan director de la ciudad y cómo fue la idea de lo que se fue en principio la ciudad con los anillos y las radiales. Hace una explicación teórica, hace la explicación de la ubicación territorial que uno aspira ahí, y lo que significa la ciudad capital con su delimitación y los centros emergentes en su momento planteado, y va explicando un poco el cinturón de los centros emergentes,
en su momento, ¿no es cierto?, con los distritos que está teniendo, y va haciendo una explicación muy rápida de cómo está hoy en día nuestra ciudad mismo. También vamos poniendo acá lo que corresponda a la parte de lo que hemos hablado hace rato, de que dentro de lo que significa el territorio, el tejido urbano, toda la parte, si se quiere, este, noreste y sudeste, el sector este perdió el libreto referente a la planificación. La otra parte quedó prácticamente todavía consolidada con anillos, y la otra parte no sabemos ni qué anillo pasa, ni cosas. Es un dibujo libre en el tema de crecimiento. Entonces, la tendencia es a tratar de armar de nuevo rompecabezas, que los anillos se continúen, se arme un poco una situación de ordenamiento territorial en la parte urbana. Explicación de los distritos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí va siendo una situación en forma general de introducción al tema urbano. El marco ideal, y es un resumen del marco real en los ejemplos, donde va entrando el tema primero de situación, y voy tomando ya, delimitando el área donde va a intervenir, etcétera, etcétera, y va analizando ya el distrito, las unidades vecinales, y va definiendo cada vez más cuáles son las falencias, cómo va a intervenir, etcétera, etcétera. Entonces hace una intervención urbana muy rápida de lo que tenga que hacerse, delimita después su terreno, después sobre la propuesta que tenga que hacerse, hace un estudio de espacios públicos interno, externo, para que la calidad de vida se dé. Bueno, eso después lo explico el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que ahí va definiendo un poco hasta que llega a un terreno determinado de 3 manzanas, donde él hace ya los perfiles urbanos, la situación que corresponda a lo que sea. Y todas las premisas de lo que significó su análisis de proyectos. ¿Qué tiene que tener el espacio, azonamiento, agrupamiento? Todas las premisas que se van dando que va a contemplar su proyecto. Entonces va siguiendo un poco toda una situación de grafiquitos. Todos son gráficos muy bien explicitados, y este es un poco el recorrido que vamos a tener nosotros como situación de ejemplos. ¿Listo? En muchos gráficos hay mano alzada, varios entre medio, mezclados con fotografías, mezclados con dibujos de computadora. Entonces, creo que ahí, por favor, tiene que quedar claro todas las premisas enumeradas, lo que significa esto, y voy teniendo un poco ahí su situación. Y ahí ya viene el planteo mismo de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a dejar ahora, estamos sobre la hora, chicos. Vamos a pegar un pequeño descansito antes de empezar con los chicos de diseño, y nos vemos el día de mañana, por favor. Ya hay algunos que quedaron un poco no entrando al curso porque se acopla muy tarde. Yo estoy muy, ¿cómo se llama? Enfocado en mi disertación de explicarles, y a veces no me acuerdo de los chicos que están sin entrar al este, ¿no es cierto? Así que por favor les encargo que siempre traten de estar puntuales al ingreso, y los admito toditos, ¿listo? Y bueno, vemos que mañana ya adelante más el tema de las adiciones, y podamos tener más claro lo que corresponda. Después explicaremos lo que corresponda ahí. Bueno, nos vemos el día de mañana entonces, chicos, y empiezo enseguida en 5 minutos con la gente de diseño. ¿Listo? Gracias, arquitecto. Buenas noches. Arquitecto, hasta luego. Bueno, entonces los chicos de diseño esperan, por favor, si hayan entrado, me esperan unos 5 minutitos, que voy a hacer un pequeño descansito, y arrancamos enseguida que la gente de diseño ya entró. Por favor, ya, para que así continuemos. Ya, gracias.